Ok, bueno, nada más para el registro de lo que estábamos haciendo. Tuvimos una discusión ahorita medio larguita acerca de, de las interpretaciones o de las diferencias en interpretaciones entre integrales y esperanzas, con énfasis en que la esperanza condicional tiene, no me parece que tenga un equivalente obvio en la parte de análisis, sino que es muy interpretativo ad hoc para las cosas de probabilidad. Pusimos algunos ejemplos medio filosóficos. Bueno, lo que vamos a ver ahorita, yo quiero ver tres cosas y las permuté de orden para mantener activa la conversación. Entonces, quedan tres cosas. Vamos a ver la aplicación con pares intercambiables, o sea, cómo formular estas integraciones por partes con pares intercambiables. Y luego vamos a ver como por 40ª vez las sumas de independientes. Y después, yo creo que me voy a echar la versión multidimensional. Entonces vamos con pares intercambiables primero. Me imagino, o tú como, ya medio te va sonando a repetición lo de las variables aleatorias independientes. Medio te vas haciendo memoria muscular, me imagino, ¿no? Entonces, está bien que cambiemos un poco el paradigma. Para mí, el paradigma es ligeramente diferente. O sea, ahora lo que tienes es, el setting es que tienes, dos variables aleatorias, W y W tilde, W prima, que satisfacen que W tilde es igual a en ley a, no sé qué pasó aquí, son iguales en ley a permutar las W prima con W. Si pasa eso, decimos que es un par intercambiable, ¿no? Ok. Lo que hacemos aquí es lo siguiente. Una consecuencia de pares intercambiables, de que un vector sea intercambiable. Pero no sabe. Eso fue lo que pasó. Gracias. Conectando. Me sacó del internet. Sí, sí tengo internet decimal y me sacó. Y no me mete. Y sí, ya apareció. Pero, ok. Ok, el paradigma va a ser, mira, antes de meter las definiciones, voy a poner un poquito de la motivación. Una pregunta. Cuando dicen que esas pares son iguales en ley, ¿es que es como la misma definición para variables aleatorias? Sí, es decir, la probabilidad para todo conjunto A y B es equivalente. En la sigma álgebra generada, bueno, en los booleanos vamos a poner de R, la probabilidad de que W, W tilde esté en A plus B es igual a la probabilidad de que W prima, W esté en A plus B. Okay. O equivalentemente, a esta le toca esta y esta.
Mm. Es lo mismo que a esta le toque este ahora y a este. No sé qué van a tener función de. O sea que la función conjunta es intercambiable, supongo. Exactamente. Exactamente. E idealmente, o sea, la manera en la que el ejemplo, el ejemplo básico que íbamos a tomar es, al menos te voy a dar un pedazo del ejemplo. Un ejemplo es cuando cuando W, bueno, ejemplo, motivación en lugar de ejemplo, porque va a tener ligeras modificaciones. La motivación es la siguiente, vamos a tomar W, que va a ser SNK en el contexto de la clase pasada. Es más, en lugar de decir la clase pasada, voy a decir SNK es igual a la suma que habíamos tenido, suma simplificada de 1n de las SICAs, donde estas son centradas, ¿no? Que este es el contexto de la clase pasada, vamos a tomar este. No, perdón, este sin la K, ¿no? Y si recordamos, una parte importante era que comparábamos el método visto antes, lo que hace es que sustituye, considera una aproximación de Taylor por ahí de cosas, ¿no? Entonces, considera aproximaciones, las variables SNK, ¿no? Y lo hace de la siguiente manera, ¿no? Lo que hace es que cuando quiere sacar esto, le voy a quitar las, es muy malo si le pongo uno entre sigma y medio. O sea, esta no es la misma notación que antes, si le pongo así. Entonces, la esperanza de Sn, pues saben que en lugar de hacerlo así, lo voy a poner como, digo, la esperanza de Sn multiplicado por f de Cn, espero que sea obvio más o menos lo que significa cada cosa, lo veíamos así, da igual a 1n de esto, y luego esto lo veíamos como SNK, y esta era la parte importante, ¿no? Más si K, donde este era el que no tenía la componente K, ¿no? Y esto a su vez, porque por el centramiento lo veíamos como la suma desde esto hasta esto, de si K de f de SNK más SN. Entonces, lo que vamos a terminar haciendo es lo siguiente, esto es como salvo multiplicación por una constante, esto es como elegir sería n veces, a ver si no me sale mal, n veces. Bueno, hay dos pedazos. Esta suma la interpretamos como una medida de probabilidad que asigna la medida de contado, nada más que la normalizas que quede 1, ¿no? Entonces tiene una interpretación como medida, vamos a ponerle como medida. Bueno, en modo de probabilidad. Y entonces aquí lo que estás haciendo, estás sumando sobre todos los posibles valores de K, el haber cambiado esta por SNK, perdón, el haber removido la componente K. Entonces removemos
esencialmente SNK consiste bueno, SE, la suma, ¿no? Es la acción de remover una componente uniformemente. Sobre los índices, ¿no? Entonces, al final lo que quiero decir es que este va a ser nuestro, o sea, todo se reducía a ver qué le pasaba. Las aproximaciones de Taylor dependían de este numerito, ¿no? Sí, K, la potencia, no sé qué. Este numerito va a ser el que dicta o el que contribuye a la distancia en variación, en lo que queramos, y se obtiene como la diferencia de estos dos. Entonces, vamos a ahora interpretar a vamos a llamarle usualmente. Supongo que estás haciendo esto y lo haces más, 40 veces más que nosotros. Eventualmente le vas a poner nombre y a esto le vas a llamar W y a esto le vas a llamar W', ¿no? No tanto así, sino a la que ya tiene la acción, le vas a llamar W y W', pero si quieres ponle K por el momento, ¿no? Entonces, dependen de N también, obviamente, pero el punto es que cuando te fijas en lo realmente importante es la diferencia que tienes aquí, porque tienes un intermedio Taylor. Entonces, la motivación va a ser que eventualmente una de las variables W que vamos a considerar nuestro par intercambiable va a tener que ver, no va a estar definida como, pero va a tener que ver con el pedazo que no modificamos y la otra va a ser el pedazo al que le quitamos un momento. De hecho, creo que es al revés, creo que esta es la W, esta es la W', pero lo que te importa es la diferencia. Ok, entonces vamos a tener, parece ser que la diferencia entre estas variables va a ser de cierta relevancia. Bueno, ahora lo que sigue es que vamos a interpretar, de hecho, sería buen momento entonces de irnos no a los pares intercambiables, sino a las sumas de variables aleatorias. Las sumas de variables aleatorias. Vamos a ahondar en esto porque ya me metí en la discusión. Vamos a formalizar esto. ¿Qué sección es esa, perdón? Esta es la sección anterior, esta es la sección 2.3.1. Entonces, la formalización del argumento de sumas de variables aleatorias. En este caso tenemos el setting formal, que es que las esperanzas de todas estas son 0 y las varianzas son. Esas son las varianzas, evidentemente, ¿no? ¿Ok? En este caso, estábamos definiendo, voy a poner en el espíritu de lo que vamos a hacer de los pares intercambiables, voy a llamar a W. No puedo si esta era la buena, pero bueno. No estoy seguro si voy a cambiar las W por W' eventualmente. Hacemos y definimos WI, que es el que teníamos antes, ¿no? Es removerle la componente, no tiene ahí en la suma. Bueno, entonces, vamos a definir algunas otras cosas, pero el objetivo era el siguiente, ¿no? El objetivo. De hecho, en el libro lo llamamos así. Sí, de hecho, lo estoy copiando. El objetivo era manejar estas sumas. WF de W. Y dame chance de no especificar nada de la F. Cuando ocupe que sea derivable, que sea derivable. Vamos a suponer que es infinitamente diferencial. Es más, para no ser un poco. El objetivo es esto igual a que, ¿no? O aproximadamente que. Ahorita lo que vamos a hacer es, en lugar de poner el aprox algo, vamos a hacer exactamente igual a algo, ¿no? Vamos a hacer igual a algo que se vea bonito, algo abstraído, ¿no? Que abstrae las ideas anteriores.
¿Ok? Y lo que llevábamos, esto ya lo hicimos varias veces, entonces nada más voy a poner la cuentita como se ve al final. Esto se veía como la suma, de hecho lo acabamos de hacer ahorita, es la suma de la esperanza de xi por f de w menos f de w, ¿no? Esto lo acabamos de hacer. Entonces, el único trucazo aquí, déjame ver en... eso es lo que me confunde mucho. Esta es una aproximación de Taylor, ¿no? Bueno, la puedes aproximar con Taylor. Entonces, puedo aproximar con Taylor centrado aquí o centrado aquí, y muchas veces es medio conflictivo para mí saber alrededor de quién lo centro. Pero esto eventualmente es lo mismo que la integral de la derivada, ¿no? Pero la integral de la derivada la voy a ver de la siguiente manera. Esto va a ser si i multiplicado por, voy a ver a esto como w, lo voy a ver como wi más la parte que le falta, que es si, ¿no? Sí, cierto. Y ahora voy a ver a la diferencia como la integral de la derivada, ¿no? Pero no con la interpolación que a mí me gusta, sino con la interpolación de llamar a esto t, ¿no? Es evaluación, diferencia de la evaluación en t igual a esto menos t igual a 0. Hago tema fundamental del cálculo y me queda la integral de 0. Curiosamente, yo los pasos nunca los entiendo de adelante para, o sea, de atrás para adelante. Porque justo en la tarea también había un paso así y yo dije, ¿y a dónde se sacaron? ¿En serio? Yo nunca entiendo los pasos de, o sea, cuando lo veo de atrás para, Ajá, de aquí para acá. o sea, si de aquí para allá, sí lo digo porque, pues si yo integro esto, me queda esto. ¿En serio? Pero Yo nunca lo hago así. O sea, yo nunca sé resolver integrales. Bueno, no, a veces sí, pero casi siempre lo hago en el sentido contrario. Debe ser porque es del área, ¿eh? No, yo siempre al contrario, digo, Qué interesante. entonces sí tiene sentido. O sea, y me pasó en la tarea justamente, que dije, ¿de a dónde salió? me sacaron esa igualdad? No tengo ni la más remota idea. Y dije, pues, o sea, me voy a la línea que sigue y miro a ver si la integral A ver si va para... y sí me dio. Es más difícil este proceso, ¿eh? Creo, pero bueno. Sí, eso va a ser súper común aquí. Entonces, haciendo para abajo, es diferencia entre dos funciones. Perdón. Evaluación de una función en dos puntos. Y punto 0, punto 1 es la integral de la derivada y que f' de ta, más t. Ahora, esto de t. Ahora vamos a hacer lo que te dije que casi no hago, ¿no? Esto implica, déjame ponerlo aquí abajo. Esto implica que la que tenemos aquí debe de verse como esta cosa debe de verse como lo que ya teníamos, pero pues, en lugar de ponerle la indicadora, lo voy a poner, y este es un trucazo también de prueba que a mí se me hace, ya estoy medio, ¿cómo se dirá? Acostumbrado a haplorarlo, pero creo que sí es un truco, o sea, sí podría llamarse un truco. Esto voy a hacer a lo mejor simplonada de poner que t debe de estar entre, bueno, puede ser negativo, ¿no? Entonces déjame ponerle la indicadora de que t está entre 0 y xi, ¿no? Y en lugar o sea, trato de traducir esta como este pedazo de acá, ¿no? Y de hecho no está bien lo que estoy escribiendo, pero eso es lo que voy a hacer. O sea, voy a interpretar a esto como la indicadora de que t está entre xi, 0 y xi, y hay dos casos distintos. Déjame hacerlos por separado. Déjame hacerlos por separado. Si o sea, si xi es positiva, ahí antes de hacerlo lo voy a hacer.
Lo voy a hacer aquí. Le voy a quitar la esperanza y nada más voy a hacer este pedacito. Vamos a poner ataque. Para no usar la esperanza. El pedacito que quiero explicar debe de verse como, este es aleatorio, ¿no? Debe de verse, déjame quitarle esta y quitarle esta, debe de verse como, ¿estoy integrando bien? Sí. Entonces voy a integrar nada más la variable t y la voy a integrar si es positiva, nada más necesito validar que sea, que esté entre 0 y sí o no. Sí, perdón. Esto en el caso de que sea positiva y en el caso de que sea negativa, lo mato al revés. Esto, en el caso de que esto es negativo, pues la integral es al revés y te queda la indicadora de que sí negativo, ¿verdad? Que t esté entre estas dos. Y esto debería de llevar simplemente. ¿Y qué estoy haciendo? La integral. Integral sobre todo de. Pues eso es lo que quería ganar. Integral sobre todo. ¿Okay? Ya que lo pones así, puedes entonces escribir por la igualdad anterior que la esperanza de lo que tenías en tu esperanza es igual a, solo me faltaron estos dos símbolos, ¿no? Entonces sería la esperanza de, déjame copiarlo aquí, WFW, que tengo la notación cambiada. Debería de ser la integral, ahora sí es integral en R en ambos lados, y tengo una suma sobre I, bueno, ¿saben si aplico Fubini siempre que quiero, ¿verdad? Bueno, entonces va a ser la suma de una n de f', no, la esperanza me falta, de, y ahora pongo estos dos términos, ¿no? Y necesito validar que sea positivo o sea negativo, pero pues se va a validar, si te fijas, esta indicadora ya carga la información de que es negativo, y esta información ya carga de que es positivo. El caso atípico, que es el que este es igual a este, da igual, da lo mismo, porque debe ser igual. Entonces simplemente puedo escribir la diferencia entre estas dos funciones, ¿no? Que va a ser esta, la sí se queda constante, entonces es nada más diferencia entre estas dos indicadoras. Y luego, ¿quién me falta? Me faltan esos dos, sí y, f', espera la t, cierro de t. Y ahora la única gracia que hago es que ves a todo este pedazo, ¿no? O sea, este pedazo, vamos a verlo, depende de I, depende de I, depende de I, no tiene I. Entonces eso lo puedes factorizar, ¿no? Ahí. Pasó. No, ¿qué está pasando? No. A ver, una vuelta. Ya. Entonces lo podemos separar, bueno, va separado. Esto se queda fuera y esto se queda así, así, ¿no? Ok. No, se está pasando. Ah, ya se está pasando. Ok.
Entonces, ¿qué queda? Esto ahora es una función que depende de i, ya no depende de xi, depende de i, porque es la esperanza y depende de t. Y creo que eso es todo lo que vemos. O sea, a esto le vas a llamar algo que depende de ti. Espero que lo haya llamado bien. Bueno, por ahí hay un 0 aquí. Esto debería haber sido menor a 0. ¿No? Entonces, y obviamente va a ser, bueno, no es obvio, no es obvio, pero puedes hacer los casos cuando este es negativo, cuando este es positivo, esta domina y este te da 0, ¿no? Y cuando es negativo, esta se hace 0, esta se hace 1, y te debe de quedar igual que 0, porque no te quedó igual que 0. Porque no es así, faltó la xi. Esta es negativa y sería positiva. Entonces esta cosa se debería hacer mayor o igual que 0. ¿Ok? Y fíjate lo que tenemos al final, esto va a ser la integral sobre r de la suma de igual a 1 a n de k i de t multiplicado por la esperanza de f' de w i más t de t. ¿Vale? Mira, esto, si quieres verlo como análisis o como prueba, da igual. Lo que estás haciendo es, esto es positivo. Estás pesando a la t de cierta manera y le estás metiendo la t de este lado y le integrando con respecto a t. De hecho, aquí debería ser la integral con respecto a t primero para mostrarte lo siguiente. Esto te quedaría como nada, como nada todavía. Esto nada más es la evaluación aquí, pero recuerda que querías la evaluación en otro punto. Y básicamente esto lo vas a ver como una densidad, una especie de densidad que te va a permitir decir que lo estás modificando de acuerdo a un término aleatorio, no es aleatorio, es leve, pero cuando le metiste la densidad lo haces medio aleatorio. Y si quieres que esto sea finito, entonces que sea una medida de probabilidad, necesitas saber cuánto te integran las Ks. Y es más o menos fácil notar que, bueno, aquí vamos a ponerlo en mar. O sea, te interesaría saber cómo se integran estos pesos. Entonces vamos a ver cuánto va. Notar que la integral de todos estos pesos, como los vamos a querer interpretar como pesos de probabilidad, esta cosa la vamos a necesitar normalizar de cierta manera para interpretarla bien. Entonces, esto debe de ser igual a lo que teníamos antes, la integral sobre R de la indicadora de estos chunches y separas, ¿no? Ahí es. No. A ver. Es esto, vamos con calma. Copiar. Eso no tiene otro herramienta para seleccionar, profe. ¿Mande? Es que en mi tablet yo puedo elegir entre seleccionar como con un cuadrito, pues, o seleccionar como en forma libre. Y siento que el cuadrito siempre es más preciso. Más preciso, ¿verdad? Sí. Sí, está Lo que pasa es que igual uno puede coger cosas que no quiere. Exacto. No, ahorita no está fallando, no sé, no tengo carga. Pues más o menos sí tengo. No sé qué pasa, a veces hace interferencia algo, no sé. No sé, no sé. Pero mira, ahí te va. Vamos a hacer nada más un cambiecito para ver cuánto integra. Nada más para interpretarla. Recuerda que la queremos interpretar con vías de probabilidad. Es un poquito muy cotidiano, ¿no? Entonces, si lo haces al revés, ¿esto cuánto te queda? Esto te queda sí, y esto te queda valor absoluto de xi, y
¿no? Entonces esto sería igual a la esperanza de o sea, cuando hago toda la integral, dependiendo de si es positivo o negativo, cuando la xi es negativa, perdón, cuando es positiva, la que domina es este término, el que domina es este término, y es la integral que queda xi, que multiplicado con este xi te queda 4. Y luego haces el otro, integras este otro pedazo y te va a quedar con menos, y la integral te debe de quedar valor absoluto de xi, ¿no? Porque es lo que te quedó de antes a este punto. Es el valor absoluto positivo. Entonces te queda el valor absoluto de xi multiplicado por xi. Exacto. Indicadora de que xi es negativo. Sí, sale. Entonces este es negativo, ¿no? Y el detalle está en que todo el chunche, todo este pedazo de por aquí con el signo de cero. Pues, este con este es el valor absoluto que esto se acuerda. Por la indicadora, y eso ya te da que esta cosa va a ser la esperanza de xi cuadrado. Entonces tienes la integral completa, ¿no? La integral es un numerito que es este. ¿Vale? Y entonces si lo quieres interpretar como medidas de probabilidad, lo que puedes hacer es poner un peso, déjame poner un paso intermedio. Entonces, ¿hasta dónde íbamos? Digamos que la esperanza era esta cosa que... No, esta cosa. La esperanza de W por F de W debe de verse exactamente igual a suma de estas cosas, pero ahora lo voy a poner más mañoso. Voy a ponerlo como... Esta es la masa total, ¿no? Entonces la voy a poner como masa total. Y luego esto lo voy a dividir entre la masa total. Y ahorita ahí parece densidad. Y aparece densidad, ¿no? Esta cosa ya aparece densidad. Bueno, de hecho no parece, es densidad. Entonces, ya que lo tienes así, fíjate lo que tienes ahora. ¿Y si le ponemos otro nombre? Mira, vamos a ponerle otro nombre, a ver si no me repito. Vamos a ponerle, espero que no tengan Catilda ocupada aquí. Entonces va a ser, mira, estas cosas son positivas. Estas cosas son positivas. Y vamos a ver cuánto valen. O sea, estas ya saben que se integran a, ¿no? Entonces, nota que estas se integran a 1. Ahora, ¿cuánto integran estas, pero sobre las i? O sea, estos son números que son números nada más. Olvídate de la e. Si lo hubieras puesto sigma i, entonces son números nada más. ¿Cuánto integra? Pero daban 1 también, ¿no? Dan 1. Ya estas dos pedacitos y pueden ser interpretados. Se interpretan como medidas de probabilidad. Pues la suma era que quieres, ¿no? Suma, digo, no, esta cosa era igual. Entonces, al final lo que puedes hacer es definir, o sea, tienes medida de probabilidad por otra medida de probabilidad. O sea, eso te está dando la intuición de que puedes tratar de definir estas dos cosas como medidas producto, o sea, variables aleatorias independientes. Entonces, a ver, déjame ver si está bien aquí. Espero al final de la anotación, es que me fui por un camino ligeramente distinto al que se va el libro, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a definir esto, mira, vamos a definir, vamos a seguir la anotación del libro, aunque yo no estoy súper de acuerdo con esto, ¿no? A mí se me hace que debería de tener otra letra, pero vamos a denotar así i estrella,
una colección de variables aleatorias independientes de las XIs, tal es que la probabilidad de que de estas XIs tienen densidad dada, ¿sí? Y estrella tienen densidad. Es solo para poner el lenguaje, o sea, lo importante era la factorización ya la tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es que esto lo veamos como la densidad de las XIs. Pero eso es pura notación, estos son adornos. Lo importante fue esta igualdad aquí. Entonces tienen densidad esta de T, ¿no? Respecto a T. Y es más o menos claro lo que significa. O sea, la medida de probabilidad de T, o sea, mu, y estrella de T es igual a este chunche de T. Bueno, y eso es medida de probabilidad absolutamente continua. Y vamos a definir I. Vamos a definir el otro componente de aleatoriedad que es discreto, que es este chunche de acá. Vamos a definir estos como una variable aleatoria independiente de todo. Tal que tiene la densidad que la ley que queremos, tal que la probabilidad de que I sea igual a un número dado es exactamente el sigma igualada, que es la esperanza de. ¿Sí? Creo que no, sí. ¿No? Entonces vamos a, lo que obtuvimos antes se lee de la siguiente manera, ¿no? Esta cosa, yo creo que aquí le vamos a dejar, porque ya terminamos la clase, ¿verdad? Se lee de la siguiente manera. Ok, esto era, mira, vamos a poner primero si quieres, de hecho, debido haber puesto esta primero. Entonces, ese es este pedazo, ¿no? Esta integral, de la manera en que la interpretamos, es la densidad de la xi y estrella. Entonces la vamos a sustituir ahí. Integrar una función. Esta es una función de la t. Y la estamos integrando con respecto a la densidad de la xi y estrella. Te convence que este pedazo debe de ser igual a esto es solo un lenguaje, pero desafortunadamente para ti es un poco más complicado porque es de pro. Pero es nada más lenguaje, no hay insights así profundos. Lo profundo fue la factorización. Esto entonces va a ser nada más, lo puedo escribir como misma crítica que antes. Voy a usar la misma E. Entonces voy a estar suponiendo que todas estas están definidas en el mismo espacio de probabilidad y es una confusión horrible, ya sé, pero bueno. Es por lo que no me gusta usar esto, pero bueno, da igual, ya no me quejo. Esta cosa va a ser la esperanza de F', o sea, combinando esta esperanza, viendo esto con esperanza y esto con esperanza, sería F' de WI, y la notación es bien amable, mira esto. O sea, eso sí se los acepto, es súper amable. Entonces, ¿hasta ahí te convencí? Pero eso está bonito, ¿no? Eso está bonito. Dame chance de que sea informal aquí y ve lo que ganas, ¿no? Es como hacer zoom out de las cosas. A veces es, o sea, obviamente el zoom in es súper importante, pero desde afuera puedes ver más o menos para dónde tienes que hacer las cuentas y eso se me hace que sea un punto muy importante. Y el siguiente paso es en el mismo sentido, otra vez estás interpretando estas como medidas de probabilidad, pues entonces estás integrando esta medida de probabilidad. Ya, pero con una como función de I ahora. Pero con la medida contada, entonces, ok. ¿Sí? ¿Sí con la medida? No es la medida de contar. Es la medida que tiene esta masa. Bueno, pero es discreta. Es discreta, es completamente discreta.
Pero sabes que la suma, o sea, es esta, olvídate esto, esa suma 1 y le interpretas los pesos como medidas de probabilidad. Entonces, en ese sentido, la variable aleatoria, este es el peso de i, esta es la función de i, Entonces, al final ves a esto como la esperanza, otra vez con más uso de notación de f', y esto ya, ahora sí se ve, creo que hermoso. ¿No? Y esto es exacto, esto no hicimos ninguna aproximación, ¿no? En particular, si hacemos la esperanza de, ¿dónde estábamos? Creo que era wf de w menos f' ahora de w. Lo que vas a terminar viendo es esperanza de f' de w más este elemento aleatorio. Están correlacionadas de manera chistosa estas dos, ¿no? Pero no importa. Tienes S y pues es medida de probabilidad menos f' de w. Entonces, ahora sí, este es el punto al que quiero llegar, que me vergüenza. Me tardé toda la vida, pero vamos bien, ¿no? Aunque no esté aburrido. Me conformo con que no esté aburrido. A este llámale w'. Y por allá va lo de los intercambiables. Al final, lo que vas a estar, o sea, la manera en la que se está viendo esto es que una cosa, o sea, la w' te dije que se veía medio como la que sustituías, ¿no? No tanto así porque hay varios procesos involucrados. Un proceso es quitarlo, quitar una, o sea, cerrar los ojos, agarrar aleatoriamente de acuerdo a cierta medida de probabilidad. Algo, y por cierto, piensa que esta, por ejemplo, es una medida, son constantes, las varianzas son constantes. Esa es la medida de contar por una constante que es 1 entre n. Ahí está, es la medida de contar, literal. Entonces, una distribución uniforme en 1n. Y entonces estás eligiendo al azar una, la quitas y la sustituyes con otra cosa. Esa variable, ese proceso te va a dar lugar a una w' y lo que puedes ver es que w, la original, que era suma de las originales, y esta w' deben de ser intercambiables, y deben de ser intercambiables más o menos intuitivo porque el proceso de la i, o sea, esta no importa, esta nada más fue todo independiente, no importa. Lo que importa es a quién sustituiste, pero la i no, o sea, elige aleatoriamente a todas, en el caso que son uniformes, las elige sin fijarse a cuál elegir. Entonces, eso hace que se vuelvan intercambiables las cosas. De hecho, estoy hablando mal. Ya quedó grabado, pero me parece que no es necesario que sean varianza constante. Creo que siempre son intercambiables. Ahorita te lo pruebo para la siguiente. Pero entonces esa es la idea y esto va a ser la abstracción de esto. Te va a dar otra cosa que van a ser pares intercambiables, pero siempre debes de tener en cuenta que lo importante aquí, o la tasa a la que va de crecimiento o de crecimiento más bien, debe de tener que ver con la diferencia entre estos dos. W menos W. Eso va a ser relevante después. Lo viste, estoy seguro, cuando leíste W menos W'. Pero si lo ves, si lo lees primero pares intercambiables, así solito, se me hace como magia, o sea, y no es magia, o sea, tiene un razonamiento, ¿cómo se dirá? Siempre los descubrimientos son como bien smooth, ¿no? Nunca, o muy pocas veces, lo voy a terminar.